Tengo 84 años y llevo más de 40 de ellos usando 5 plantas que ciertos laboratorios farmacéuticos llevan décadas intentando patentar para venderlas en cápsulas de colores. Las mismas plantas que mi padre cultivaba en el campo michoacano. Las mismas que usted puede encontrar en cualquier tianguis de barrio por menos de lo que cuesta un café. Mi cardiólogo en el IMSS me preguntó el año pasado qué tomaba para mantener los resultados que tenía. Le dije los nombres: cúrcuma, jengibre, romero, árnica, gordolobo. Me miró con esa expresión que uno aprende a descifrar con los años, la de quien no sabe si está ante algo serio o ante un señor al que se le fue el avión. Después escribió algo en el expediente y no preguntó más. Pero los números que le presenté ese día no los podía ignorar. Los números no mienten. Parte de lo que le voy a contar hoy lo escribí en el libro de Remedios Medina. El link está en la descripción. Pero la historia empieza mucho antes del libro, antes de que yo supiera que iba a escribir nada. Si a usted alguna vez le dijeron que las plantas medicinales son cosa de curanderos y de abuelas sin educación, quédese. Porque lo que voy a contarle lo aprendí de un cuaderno que escribió un hombre que nunca pisó una universidad, pero que sabía más de plantas que cualquier catálogo de farmacia que yo haya visto. Mi padre. Don Jesús Medina, campesino de Apatzingán, Michoacán, el maestro más importante que tuve. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Y al final, si esto que le voy a contar le suena conocido, me gustaría leer su comentario. Me interesa saber si a usted también le ha pasado algo parecido. La mañana que llegué del IMSS con 5 cajas de medicamentos en una bolsa de plástico, Consuelo estaba en la cocina. Eran las 11:30. Olía a frijoles negros y a romero del patio trasero. Ella vio la bolsa, me vio la cara y no preguntó nada. Solo puso la bolsa en la mesa, sacó las cajas una por una y las acomodó en fila, como quien revisa el inventario de algo que nadie había pedido. Eso fue en octubre de 2010. Yo tenía 69 años. El infarto había sido leve, eso decía el expediente, leve, como si un infarto pudiera ser cosa menor, como una gripe que se pasa con reposo. Me tuvieron 3 días en observación y me mandaron a casa con esas 5 cajas. Una para la presión, una para el colesterol, una anticoagulante, una para el ritmo cardíaco y una más que hasta la fecha no termino de entender para qué era exactamente. Me dijeron que eran de por vida, que mi corazón lo necesitaba así, sin negociación. Consuelo estudió las cajas esa noche. Conocía esos medicamentos de nombre y de historia. Llevaba 26 años como enfermera en el IMSS y sabía lo que cada uno hacía y lo que cada uno cobraba en efectos secundarios. Me dijo que estaban bien recetados. Me dijo también, bajando un poco la voz, que tuviéramos paciencia con lo que pudiera venir. Tuve paciencia, 6 meses de paciencia. En esos 6 meses no pude levantarme antes de las 7. Yo,
que toda mi vida me había parado a las 5:15 para ir a la huerta antes de que el barrio despertara. Me quedaba en la silla de la cocina con el café de olla frente a mí, mirando por la ventana las plantas del patio como si pertenecieran a otro señor. La cúrcuma había crecido sin que yo la tocara. El jengibre se estaba poniendo largo y sin forma. El romero estaba bien. El romero siempre está bien. Esa planta no necesita a nadie. Pero yo no lo había cortado ni olido en semanas. Mi hija Marisol venía los domingos con pan de la Comer y me preguntaba cómo me sentía. Le decía que bien. No le decía que me sentía como un hombre viendo su propia vida desde la orilla, sin terminar de entrar. Que los olores del patio, el romero, la tierra húmeda a las 5 de la mañana, la manzanilla que Consuelo hervía los martes, ya no me decían lo que siempre me habían dicho. Eso fue lo que más me asustó, no el cansancio, no el mareo, no que me costara subir la escalera, que los olores dejaron de hablarme. Un hombre al que los olores ya no dicen nada, está perdiendo algo que ningún electrocardiograma va a registrar. El cuaderno negro de mi padre estaba en el estante del corredor, donde yo lo había puesto el día que llegué del hospital, como quien guarda algo que ya no va a necesitar en un tiempo. Llevaba meses ahí, sin que yo me acercara. Creí que las 5 cajas eran la respuesta completa. No que el IMSS me hubiera fallado, no digo eso. El IMSS me salvó la vida ese octubre y eso no tiene precio. La ilusión era otra. Creer que lo que mi padre sabía y lo que los médicos sabían no podían coexistir. Que había que elegir y que el que tenía el título colgado en la pared era el que merecía toda la confianza, sin preguntas. Elegí las cajas y empecé a pagarme en silencio sin entender bien qué me estaba pasando. El invierno de ese año se me fue sin que yo lo notara mucho. Dormía más de lo que debía, comía sin gusto. Salía al patio y miraba las plantas sin meterle las manos a la tierra. Consuelo me observaba. Eso lo supe después. Mientras yo decía que estaba bien, ella había empezado a anotar en su cuaderno verde mis horas de sueño, lo que comía, cómo caminaba por la casa. 26 años de enfermera le habían enseñado que el cuerpo siempre dice la verdad, aunque la boca diga otra cosa. Un domingo de ese diciembre fui al tianguis del barrio, el de siempre, a 2 cuadras. Iba a buscar aguacates y una batería para el radio de la cocina. Me detuve en el puesto de una señora que vende hierbas medicinales. Lleva ahí desde que tengo memoria. Tenía gordolobo colgado en manojos secos, árnica en frasquitos de vidrio, cúrcuma fresca envuelta en papel periódico, con esa tierra naranja que se queda en los dedos cuando la tocas. El olor me detuvo antes de que yo lo decidiera. Era el mismo olor del cuarto de plantas de mi padre en Apatzingán, el mismo de la cocina de mi madre los inviernos, que preparaba baños de gordolobo para la tos de mis hermanos, cuando no había dinero para médico y la planta era lo que había.
un olor que no había sentido en meses, porque yo había dejado de meter las manos en la tierra, de preparar las cosas, de ser el hombre que siempre había sido en esa huerta. Me quedé parado frente al puesto más tiempo del necesario. La señora me vio y dijo, sin rodeos, «¿Qué le duele, señor?» No con mala intención, con la naturalidad de quien lleva décadas diagnosticando con esa pregunta sola. Le dije, «Nada, solo estaba viendo». Me respondió, «El que se para a ver las plantas es porque algo le falta». Y siguió acomodando sus frasquitos sin esperar respuesta. Me quedé pensando en eso todo el camino de regreso. ¿Qué me faltaba? No los medicamentos, eso lo tenía en fila en el estante. Me faltaba lo otro, lo que mi padre había escrito, lo que Consuelo había ido documentando desde el IMSS durante años, que el cuerpo no solo necesita que le corrijan los números en un papel, necesita que le recuerden quién es. Esa noche saqué el cuaderno negro del estante. No lo abrí de inmediato. Lo puse en la mesa de la cocina y lo miré. La pasta negra gastada en las esquinas. La letra apretada de mi padre en la primera página, escrita con su pluma fuente de los domingos. Lo que crece cerca de ti puede sanarte. Lo que te venden puede no hacerlo. Esa frase la había leído 100 veces. Esa noche la leí diferente. Busqué las páginas de la cúrcuma, del jengibre, del romero, del gordolobo, del árnica. 5 plantas que don Jesús había documentado con precisión de boticario. Preparaciones, dosis, condiciones, contraindicaciones. Con las anotaciones de Consuelo en lápiz azul al margen, qué compuestos explicaban el efecto, qué mecanismo fisiológico estaba detrás, qué había visto confirmar en el IMSS durante su carrera. Ahí estaban las 5, las mismas que ciertos laboratorios llevan décadas intentando sintetizar en cápsulas patentadas. Mi padre las tenía documentadas desde los años 50, escritas en un cuaderno de pasta negra que pagó con lo que le daba la milpa. Dediqué un capítulo entero a estas 5 plantas en el libro de Remedios Medina. Cómo las preparo, en qué forma las uso según la temporada, qué combinaciones funcionan mejor para el corazón y las articulaciones, y qué hay que tener en cuenta antes de empezar. Lo escribí despacio, con las notas de mi padre y las de Consuelo frente a mí, porque quería que quedara bien hecho antes de que ya no pudiera. El link está en la descripción. Esa noche no tomé ninguna decisión, solo leí. Y por primera vez en meses, el olor del papel viejo del cuaderno negro me devolvió algo. La tierra húmeda de Michoacán, la letra de un hombre que creyó que el conocimiento merecía escribirse para que no se perdiera con él. Empecé despacio, sin avisos, solo volví al tónico de las mañanas, el que mi padre preparaba antes de salir al campo. Jengibre fresco rallado, cúrcuma en polvo, unas hojas de romero de la huerta, agua tibia, nunca caliente. El calor destruye parte de lo que el jengibre tiene. Y un poco de miel del mercado de barrio.
10 minutos de preparación a las 5:15. La primera semana me levanté a las 5:40. La segunda a las 5:25. La tercera a las 5:15. Como siempre había sido. No fue solo el tónico lo que lo hizo. Fue que preparar el tónico me devolvió el ritual. El sonido del rallador en el silencio de las 5 de la mañana, cuando el barrio todavía no ha despertado y solo se escuchan los pájaros del patio. El vapor del agua tibia, el romero cortado húmedo de rocío. Eso no venía en ninguna de las 5 cajas del IMSS. Y era lo que había faltado todos esos meses. Una mañana Consuelo entró a la cocina y me encontró de espaldas, rallando jengibre. Se sentó en su silla. Después de un rato dijo: «Así es mejor». Yo no me volví, solo dije: «Ya lo sé». Fue la única conversación que tuvimos sobre el tema. Con Consuelo casi nunca hacía falta más que eso. En los meses siguientes fui incorporando las otras plantas. No de golpe, eso no lo recomiendo. Una a la vez, hablándolo con mi cardiólogo en cada cita. Él no estaba convencido, pero los estudios empezaron a mostrar algo que no podía ignorar. La presión fue bajando. El colesterol se acomodó. El ritmo cardíaco se estabilizó. Un medicamento a la vez, con seguimiento médico en cada paso, fui dejando las cajas en el estante donde antes había estado el cuaderno negro. Para el árnica, recuerdo bien la primera vez que volví a preparar la compresa para las manos. Las tengo artríticas desde hace años, herencia del trabajo en obra y de décadas sosteniendo instrumentos de ingeniería en el campo. Lo que más me sorprendió no fue la mejoría de las articulaciones, que llegó. Fue que mientras preparaba la compresa, recordé a mi padre haciendo la misma para sus rodillas, después de un día largo en el campo michoacano, sus manos sobre el cuaderno negro, las mismas manos callosas que habían escrito cada página con la misma paciencia con que él hacía todo. El punto de quiebre no fue dramático, no fue un debate con el médico, ni una revelación con fanfarria. Fue un olor a jengibre a las 5 de la mañana, 3 palabras de consuelo y el crujido del cuaderno negro abriéndose otra vez. Eso fue todo y fue suficiente. Hoy me levanto a las 5:15. Preparo el tónico. Voy a la huerta antes de que el barrio despierte y los pájaros son lo único que se escucha en el patio. Cuido las 5 plantas y no tomo ningún medicamento de prescripción desde hace 12 años. Mi cardiólogo lo anota en cada visita con la misma expresión, mitad escepticismo, mitad curiosidad que no termina de decir su nombre. El año pasado me dijo: «Don Arturo, usted es el caso que cito en las juntas y que nadie sabe cómo explicar». Le dije: «Doctor, en Michoacán a eso le llaman terquedad con buenos resultados». Se rió. Poco, pero se rió. No le digo a nadie que deje sus medicamentos. Nunca lo he hecho ni lo haré. Cada cuerpo es diferente y el médico que lo conoce sabe más que yo. Lo que sí le digo a la gente es lo mismo que escribió mi padre en la primera página del cuaderno negro.
que vale la pena conocer las dos cosas antes de elegir sola una, que el conocimiento que heredó de sus abuelas no está peleado con lo que le recetó el doctor. Las 5 plantas no son ningún secreto guardado. Son cúrcuma, jengibre, romero, árnica y gordolobo. Las puede encontrar en cualquier tianguis de barrio, frescas o secas, más baratas que un medicamento genérico, con la misma señora de siempre que sabe para qué sirve cada una. Nadie le va a vender esto como novedad en ninguna farmacia. Por algo será. La silla de Consuelo sigue en su lugar en la mesa de la cocina. No la muevo. Cuando preparo el tónico a las 5 de la mañana, me parece que ella está conforme con lo que estoy haciendo. Era más práctica que sentimental, Consuelo. Lo que le importaba era que el conocimiento se usara, que no se quedara guardado en un estante hasta que ya nadie pudiera leerlo. Escribí todo esto. Lo que aprendí de mi padre en el campo michoacano, lo que Consuelo fue anotando en su cuaderno verde durante 26 años en el IMSS, lo que este cuerpo de 84 años fue enseñándome a base de escucharlo y de no rendirme. Le puse nombre, el libro de Remedios Medina. No es un libro de médico, yo no soy médico, nunca lo fui. Es lo que le funciona a un señor que lleva 84 años poniendo atención y escribiendo lo que aprende. Las 5 plantas están ahí, con las preparaciones, las dosis, las combinaciones que he probado y lo que hay que tener en cuenta antes de empezar. El link está en la descripción. Léalo despacio, como leería la carta de alguien que lo conoce. La paz que tengo hoy no es la de quien ganó una discusión. Es la del hombre que encontró lo que andaba buscando sin saber que lo buscaba. Mi padre lo sabía desde que yo era chico en Apatzingán. Consuelo lo sabía desde que llegó al IMSS. Yo tardé un infarto y 6 meses de no poder oler las plantas del patio para aprenderlo. A mis 84 años no tengo tiempo para lo que no funciona.